energía descubre que hay una fuerza que irradia a todos. El éxito y la magia está en cada uno de nosotros. Emitimos nuestra señal desde Ángel Urraza, número 904. Colonia del Valle. Código postal 03100. Delegación Benito Juárez. Ciudad de México. Somos una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día, los 365 días del año. Somos la primera estación del Grupo Escucha. ESKUCHA. Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. www.escucharadio.com.mx. Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. En internet hay muchas, pero como escucha radio, ninguna. Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. ¿Te gusta la radio? ¿Alguna vez te imaginaste entrevistar a un famoso? ¿Quieres saber qué hay detrás de la radio? Locutor, conductor, productor, reportero en radio. Sé uno de nosotros, creando profesionales por más de 10 años. En Escucha Radio te otorgamos demo profesional. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Claudia Segura, aquí estamos con Playa Limbo. Amigos, somos Playa Limbo. Saludos, abrazos y besos a toda la gente de Escucha Radio. Inscripciones abiertas, 5525-1072. Escucha Radio, imagina lo que escuchas. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues estamos... Sí, claro que se ve. No. A ver, señor productor, entre porque no le entendemos nada. Perdón, es que están dando indicaciones. Ah, sí. Es que los estábamos acomodando para que nos viéramos. Y ahorita que llegara el Irving, nos veamos todos. Bueno, buenas noches, perdón, tenemos unos pequeños problemas de acomodo estamos haciendo una transmisión en vivo a través de la página, mi página que es Horóscopos Felipe Ángeles, ahí en quien quiera conectarse, también está el Facebook Live de Escucha Radio, y bueno, pues hoy estamos dándole inicio a un programa más de Expedientes Ocultos, y bueno, yo soy Felipe Ángeles, y nuestro conductor invitado, Cristian Padrino, y estamos en espera de que llegue el señor Irving Caballero, el otro conductor de este programa, pero hoy les queremos dar la bienvenida, y si tienen casos espeluznantes, algunas situaciones que les pasaron en estos días de muerto, en las celebraciones que tuvimos en los días posteriores, pues con muchísimo gusto los escuchamos en el 6549-2123, en el 6549-2123, con muchísimo gusto los vamos a estar escuchando, y también en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, y vamos a estar aquí con ustedes. Y les recuerdo que si quieren saber los horóscopos diarios, ver videos acerca de todos los temas, rituales, consejos y demás, pueden entrar a horóscoposytips.tv o también en la misma página de TV Azteca, que viene siendo lo mismo, en la página de TV Azteca, buscan la pestaña horóscopos y con muchísimo gusto ahí vamos a estar. Pues el tema de hoy, mi querido padrino, es un tema especial porque... A ver, platícanos. Pues... Entonces, me imagino que muchas personas les gusta el cine, son fanáticos del cine, ¿no? Y hay personas que les gusta el terror, hay personas que no les gusta el terror. Y entonces hay una serie de películas que se consideran malditas porque en lo que la película se grababa, se producía, se producía, bueno, se entraba edición, corrección de color y todo este mundo maravilloso y todos estos procesos que pasa una película para poder llegar a la cartelera, para poder llegar a una sala de cine. Pues han sucedido muchísimas cosas, ¿no? Hay películas que les llaman películas malditas. Una de ellas es una película que hizo James Dean, que ya hemos dicho que era como Rebelde sin causa. Okay. Y este Porsche maldito que él tenía, que es el que le causa la muerte, que se utilizó en la película, y después a su compañero que era Sal Mineo, ¿no? Que muere, sí, murió unos años después, pero el caso es que los protagonistas de la película, los tres, fallecieron en circunstancias extrañas, ¿no? Él en el accidente, Sal Mineo fue... obviamente lo apuñalaron 37 veces antes de llegar a su casa y ella como protagonista, ahorita les digo el nombre, también tuvo un deceso con un tumor cerebral importante, ¿no? Entonces, esta película es una de las
tantas películas que se llaman malditas, ¿no? Porque es este tema, ¿no? Es que por qué sucedió que si esta película pues, era de rebeldes sin causa, de chavos que estaban viviendo la vida, se supone que también en la primera película como que dan a entender un poco una relación gay, ¿no? Entre los dos protagonistas, entre Sal Mineo y James Dean. Dentro de los personajes, después se rumoró que en la vida real también estaba sucediendo algo, eso sí, no lo sé, pero se rumoraba, y entonces ahí empiezan como todo este tipo de cosas, ¿no? Y hay películas que son muy viejas, muy viejas, que todavía eran películas mudas, de las cuales se tienen así ciertas referencias que los protagonistas, el productor, el director, el de fotografía, las personas de participaron en maquillaje, montaje y demás, pues tuvieron algunos accidentes graves, ¿no? O sea, entonces hoy vamos a hablar de este tema, también si ustedes nos acompañan con sus relatos, todas las experiencias que tengan y demás, con muchísimo gusto vamos a estar aquí al aire con ustedes. Y otra de las películas, ¿no? Que ha dejado como mucho impacto a las personas, porque es de las que más muertos se tiene. Ya llegó con nosotros el señor Irving Caballero, a quien nos esté siguiendo la transmisión en vivo. Ahí, con muchísimo gusto, ya lo pueden ver. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Irving? Disculpa, hay un tráfico endemoniado aquí en Gabriel Mancera y bajando de G6, pero bueno, ya estamos aquí. Pues sí, bueno, pues ya lo estamos aquí. Gracias. Y bueno, ya estábamos comentando acerca de este tema de las películas malditas. Películas que por el tema que se manejó, por abrir portales, por manejar cosas que no se sabía en su momento, la gente de producción y demás, guionistas, X no sabían, pues se abrieron portales. Claro ejemplo, El Exorcista, ¿no? El Exorcista es una de el ellas. más famoso de todas, donde prácticamente todos los actores sufrieron sucesos paranormales, Felipe, ¿no? Bueno, la mujer que hacía, la actriz que hacía el personaje de la mamá de Regan, de la niña que es poseída, pues en una de las escenas donde ella sale volando, que quiere como ir a agarrar a su hija y sale, la avienta este demonio que está poseyendo a ella, es que quería decir el nombre, Legión, se llama Legión el demonio, que bueno, es una legión de demonios que poseen a Regan. Se lastimó la espina dorsal. Tuvo un accidente que dejó lastimada de por vida a la actriz, obviamente tuvo que usar una faja y demás, pero lo más curioso es que los gritos que se escuchan en la grabación, en la película actual real, ¿no? Son los gritos de la mujer cuando se lastima, son gritos de dolor reales. Entonces ella quedó así lastimada, ¿no? Y también hay un par de actores que eran como de los sacerdotes y gente allegada a los personajes de Regan y la mamá, ¿no? De la niña poseída y su mamá, que eran Jack McGrogan y Basilic Mayeiros, que murieron estando en la película en postproducción, ¿no? Que interpretaban a personas que morían dentro de la película. Y, irónicamente, ¿no? Irónicamente, y también hay que añadir a 7 miembros del equipo de producción que por causas extrañas y murieron, y la de un celador, ¿no? Que también de un vigilante, así que es. También le dispararon, ¿no? Pero en relación al Exorcista, el abuelo de Linda Blair en el proceso de investigación, de filmación y demás, también fallece, y el primer día de rodaje, también el hermano de Max von Sydow, que es el padre más viejo, el sacerdote que hace como el exorcismo principal, no el padre Carra, sino el otro padre, su hermano también muere, y Mercedes Masquerade, la actriz quien daba voz al demonio que poseía a Regan, ¿no? Que era una actriz de doblaje, pues tuvo lo peor de todo, ¿no? Su hijo mata a la esposa, mata a sus hijos y luego se suicida. ¿En serio? Qué sí, ese sí estuvo fuerte. Ese es muy fuerte, muy fuerte en esta película del Exorcista. Y fíjate que dentro de la misma trama, la persona que interpreta a Linda Blair mencionaba en ciertas entrevistas que le hicieron en algunos programas de televisión, y ella mencionaba que había cosas que no se explicaba, las voces y las energías, o sea, algunos espectros que se le hacían presentes eran reales. Y mencionaba que durante mucho tiempo tuvo pesadillas, no pudo dormir, tuvo que ir a varias terapias, y todo eso provocó que se hiciera una psicosis dentro de las grabaciones, tanto así que hubo varias veces que llamaron a sacerdotes reales para bendecir el rodaje. El set de grabación, sí, hubo muchísimos, varias veces que llamaron a los sacerdotes por eso. Pero también otra película que es una película de culto, de terror, ¿no? Que yo creo que mucha gente la ha visto, y también ya hubo remakes de la misma película, es la de La Profecía,
The Omen, ¿no? Para empezar, el actor principal de la primera versión se llamaba Gregory Peck. Y uno de los guionistas viajaban hacia el mismo rumbo, ¿no? Hacia donde eran las locaciones de la película. Y con horas de diferencia, un rayo cayó en ambos aviones. Pero con horas de diferencia, ¿no? Entonces, pues obviamente tuvieron que rentar ya mejor aviones privados para poder viajar, porque si no, pues iban a tener problemas, ¿no? Pero al poco tiempo de uno de esos jets que cuando despegó, se estrelló contra un coche, ¿no? Que le causó la muerte al piloto y le causó la muerte al conductor del auto. Entonces, y eso fue así como terrible. Pero lo curioso de esa película es que en aquellos años, cuando se estaba filmando, que esta película es de los 70 y tantos, los del grupo terrorista IRA, ¿no? Que eran los irlandeses, pues toda la producción sobrevivió a un atentado que pusieron estas personas, porque la película se graba en parte de los Países Bajos de Europa, y sobrevivieron a la producción, o sea, sobrevivieron al bombazo. Claro. ¿No? Sobrevivieron al bombazo. Y había una persona de efectos especiales, ¿no? Que su apellido era John Richardson, y su asistente Liz Moore. Ellos iban hacia el pueblo de Omen, que curiosamente se llamaba igual que la película, ¿no? Y entonces en el kilómetro 66.6 tuvieron un terrible accidente. Ella queda decapitada y él muere instantáneamente. Y aquí también, después de todo esto, lo que sucedió, también llevaron pues sacerdotes a poder bendecir el set. Pero hay muchas cosas que nos están diciendo aquí. Por ejemplo, la persona que entrenaba, porque hay una escena que salen unos perros, unos Rottweilers, como que son los protectores del infierno. Famosísima esta escena. Al mismo cuate que los llevaba, que era su entrenador, los perros lo atacaron. Y unos Doberman. Unos Doberman. Y también hay unas escenas en la primera parte donde ellos entran a un como safari, ¿no? Donde van en el coche y están los animales como libres. Y al cuate que trabajaba con los leones, cuando estaba la filmación, sin querer la puerta se queda abierta, lo jalan y pues se lo comieron completamente. Oigan, una pregunta, ¿qué tan cuando se va a hacer una película de terror, de la información que ustedes tienen, investigación, qué tanto los personajes, los actores, pues se encomiendan a un tema hasta de bendecir un escenario, el comprometerse o meterse mucho al personaje, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pues bueno, o sea, cuando tú vas a actuar un personaje, pues obviamente tienes que entender su psicología, tienes que entender quién es, por qué, cómo, ¿no? O sea, sí, vas a darle una vida. Le vas a dar vida, o sea, te vas preparando. Ese es como fundamental en cualquier actor, ¿no? Tiene que encarnar exactamente el personaje que va a ser, con santo y seña de cada uno. En el caso de este tipo de personas o situaciones que encarnan a personajes dentro de lo paranormal o el terror, pues es igual que una persona que lo haga con una novela, que lo haga con una serie, lo que sea, hace exactamente lo mismo. La energía es lo que cambia. La energía dentro de este tipo de películas, pues obviamente estás llamando energías pues negativas al hecho de darle vida a ciertas circunstancias pues paranormales, que pueden ser basados en historias reales o ficticias, ¿no? Digo, ahí es dependiendo también del psique de cada persona. Mira, ¿qué pasa? Cuando tú comienzas a prepararte para un personaje, debes de vivir la vida que vive ese personaje. ¿Quién es? Porque le vas a dar vida, te vas a transformar en Pedro, en John, te vas a transformar en alguien. Y entonces ese alguien ya tiene una manera de ser, una manera de hablar, una manera de caminar, una manera de actuar, de vivir, de decidir, de pensar. Y si dentro del guión, en estos casos, ponen algunos rituales o ponen algunas evocaciones, invocaciones, que a lo mejor el guionista las encontró y no tiene el conocimiento perfecto de que son reales o no, al momento de tú estar haciendo tu personaje y estar dándole como vida, y si tú recitas, ¿no?, estas evocaciones que te pusieron ahí, posiblemente abras un portal o se abren portales y a lo mejor algunos de los actores pueden estar levemente como poseídos, ¿no? O hasta abierta la puerta, para que estas situaciones pasan. Y aparte, cuando son grabaciones de mucho tiempo, tú te transformas, te conviertes de verdad te conviertes en otra persona. Digo, yo lo he dicho en algunas ocasiones, yo hago cine, escribo, me ha tocado dirigir, actuar y demás. Entonces, cuando te toca ser un personaje,
te queda el rezago un tiempo de ese ser. O sea, ahí no estamos hablando de que, bueno, sí hay uno de mis cortometrajes que es de terror. ¿Y sí lo has sentido? Vende, y sí, o sea, sí, porque hasta haces como... es chistoso porque tu realidad se convierte como en algo doble, ¿no? O sea, estás viviendo la vida de Emilio, que era el personaje que me tocó, que es las cosas que me ha gustado, y estaba yo viviendo mi vida que yo estaba produciendo y tenía que darle a comer al crew, pero cuando yo me tocaba ser Emilio, o sea, mi tono de voz cambiaba, mi posición cambiaba, o sea, todo cambiaba. Es parte del actor. Eso es lo que pasa, ¿no? Es exactamente cuando encarnas a un asesino serial que está basado en una historia real, exactamente lo mismo con una persona que hace una telenovela, o sea, ahí es el profesionalismo. Lo que no es, pues, normal, es cuando se invocan ciertas cosas que fueron reales sin tener el conocimiento, ¿no? Los demonios, ese es un gran ejemplo. Muchas películas mencionan ciertas legiones de este tipo de entes o demonios sin saber cómo y qué puede pasar, sin estudiarlos. Entonces estás jugando con energías que no conoces, que no dominas, y se desata obviamente ciertas circunstancias que pues van a pasar cosas extrañas dentro de la grabación, ¿no? Una cosa es evocar a uno solo, ¿no? A X nombre de ser maligno, demonio, como tú lo quieras llamar. Una cosa es evocar a uno, a invocar, perdón, y otra cosa es, como lo hacen en las películas, que siempre quieren dar más miedo, meter una legión. Entonces, una legión, en la película de Exorcistas estaban hablando que eran más de 150 demonios. Hay un caso en la vida real, que lo pueden encontrar, que se llama La Casa de los 200 Demonios. Y esa es una mujer que tiene 3 hijos, ¿no? Uno de los hijos tiene como 6, 7 años. Esto es vida real. El exnovio, o el novio, bueno, termina la relación y él le hace a ella un trabajo, o algo hizo, un ritual, porque fue un ritual bastante malo. Y entonces en la casa comienzan a suceder cosas. El cuate hace todo esto en un portal, en el sótano, abre un portal y la que queda poseída es la mamá de los niños. Y entonces que se llama La Casa de los 200 Demonios porque fueron 200 voces que se presentaron, 200 nombres que se dieron. Y entonces esa era una legión completa. Y hay uno de los niños, que creo que lo que vas a contar, sí, ¿no? Sí, dale. Y hay uno de los niños, el niño más pequeño, hay evidencia de que el niño comenzó poseído a caminar hacia atrás, y empezó a caminar hacia el techo en la pared, pero no caminar así como araña, sino simplemente sus pasos se fueron pegando como si no hubiera gravedad a la pared para llegar al techo. Okay. Entonces, estas son evidencias de la vida real. Si pasa en la vida real, pues obviamente también a veces la ficción puede superar a la fantasía, ¿no? Bueno, a la vida en general. Sí, exacto. Entonces, este tipo de energías, lo que necesitas hacer es, pues, no evocarlas, porque sí ya te estás metiendo con algo muy fuerte, tanto que incluso los mismos sacerdotes que hacen exorcismos dicen, no, yo no me puedo meter porque ya es algo más allá que supera las cosas que a mí me han... Lo que están diciendo, hay películas inculcado. que te marcan. La del Exorcista tiene años que la sigues viendo y te sigue generando ese terror. Uh-huh. Películas como las que no, la verdad ya no, la última vez que la vi me dio risa, pero y la fui a ver en el cine, la versión restaurada, pero... bueno, pero eso ya fue un cambio ahí, ¿no? Raro. Bueno, es lo que te digo, o sea, es que lo que sí hay que hacer es quitar la parte de la ficción de lo real. Hay que entender este tipo de cine como ficción, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es eso, que pueden estar basadas en historias reales. Recordemos que El Exorcista no es ni yo creo que 60%, 50% de la historia real de la persona a la que le sucedió esto. O sea, sí es totalmente distinto, los nombres son totalmente distintos, los personajes de la historia real de esta posesión es increíblemente distinto, ¿eh? Porque para empezar fue muchos años antes y fue un niño. Fue a un chavo al que le pasó todo esto. Sí están los sacerdotes que fueron, todo el relación a los exorcismos, pero fue de los exorcismos más complicados para realizar, reconocido por la iglesia, ¿no? Debe haber otros que no se reconocen. Exactamente. Pero fue muy complicado. Y es lo que sí hay que darle a entender al público es, por ejemplo, para realizar un exorcismo católico, híjole, no sé, se tardan años. O sea, años en decir, ok, sí está avalado, sí es un exorcismo, y entonces te vamos a mandar a una legión que precisamente estudia en el Vaticano este tipo de ritos, ¿no? Y son
bien poquitos sacerdotes. El último avalado por el Vaticano aquí en México creo que ya murió, no tiene mucho que Es lo que les iba a falleció. preguntar, si en México había gente Sí, sí que tenía había. esa preparación. Sí, sí había. Yo tengo entendido que había como 3. Uno de ellos sí estuvo aquí y los otros 2 no son de la Ciudad de México, pero el que lo hacía en Ciudad de México, que nadie sabe cómo se llama, él lo hacía muy, muy, muy hermético este tipo de casos. De hecho, nosotros en el programa del Extremo hace muchos años para Azteca América lo fuimos a buscar y la persona en ese entonces que investigaba este tipo de casos llegó a una iglesia, se metió con cámara oculta, buscó al sacerdote y sí es un rollo, es un rollo encontrarlo, es un rollo que te hable. No creas que nada más llegas y, hola, ¿qué tal? Yo tengo una persona que ve y hace un exorcismo. No, es totalmente fuera de lo que tú puedes ver en las películas. Así es, porque en realidad son rituales completamente diferentes. Hay algunas películas que muestran los rituales tal y como son, ¿no? Okay. Pero la verdad es que no, yo creo que están alejados de la realidad. Otra de las películas que les quiero platicar, que también es icónica y mucha gente la ve y de seguro la pasan para Navidad también, que es no es Titanic. O sea, no se van a espantar. Mi pequeño angelito. Es también Pequeño Angelito 5. Dicen que Macaulay Culkin a la fecha pues está como todavía medio... No es cierto. La película de las 3 versiones de Poltergeist, pero las versiones originales, aquí es de Steven Spielberg. Bueno, creo que la volvió a hacer en la última remake. Pero, fíjense, la actriz que interpretaba a la hermana de la niña, ¿no? Que siempre era una niña como pelirrojita y demás. Uh-huh. Ella, en una de las grabaciones, su exnovio, bueno, el que era su exnovio, la llegó a maltratar, la estranguló. Quedó viva, pero por la falta de oxigenación en el cerebro, ella quedó en un coma permanente, ¿no? Ahí fue la primera. Después esta niña el personaje de Carol Ann, que era la niña güerita y que le hablaban estos espíritus que la perseguían, a los 12 años murió. Después de grabar sus películas, después de haber podido tener una carrera impresionante y padrísima, murió por un choque séptico, porque hubo una mala praxis con los doctores y no le detectaron esta sepsis y murió. También otro actor que se llamaba Oliver Robbins tuvo más suerte que la compañera, fíjate, porque a él, el payaso que sale ahí era un robot. O sea, era un animatronic que habían construido para la película y el robot lo estaba ahorcando. Y quien lo salvó fue Steven Spielberg, que era el niño, el hermano de que también se lo jala el payaso por abajo de la cama y todo eso. Era ese chavito, ¿no? ¿Se acuerda? Hubo una señora que va y hace como todo el ritual y todo, es una señora muy bajita. Ella también fallece de un ataque al corazón. Después había un personaje que iba a ser un personaje de médico brujo. Desafortunadamente muere antes de llegar a la filmación de la película. Y hubo una serie de accidentes durante todas las grabaciones, porque hubo tres partes de la película, y entonces pues al final creo que terminaron como con 15 personas que perdieron la vida, y de ahí se continuó la maldición de esta película, ¿no? Qué barbaridad. Y no necesariamente tienen que ser de terror. Exacto, sí, no tienen que ser de terror, simplemente las energías que están manejando pues son las que estás llamando, y por eso suceden este tipo de situaciones. El kilómetro 13, por ejemplo, es una de ellas, incluso hasta Cañitas, O sea, va a sonar raro, pero Cañitas cuando interpretan esa película horrible, esa historia es feona, sí le sucedieron cosas reales a los actores, o sea, sí está, pues estás llamando energías. ¿Y ustedes qué recomendarían, por ejemplo, antes o previo a una filmación así, hacer, por ejemplo? No, pues para empezar hay que estudiar el guión y ver qué está en el guión. Porque hay películas de terror, por ejemplo, que se han filmado algunas escenas en locaciones donde han sucedido cosas reales, como las de El Conjuro, ¿no? Sobre todo la del caso Enfield, que nosotros sí tenemos la evidencia y ya lo mostramos aquí en el programa, de esas voces de los demonios. Así es. ¿No? Ellos ni abrieron portales, ni hicieron nada, tuvieron una locación muy parecida y sí fueron a tomar nada más ciertas tomas para darle realidad a la filmación. Sí, no se metieron en problemas. No se metieron en problemas, lo hicieron en las 2 versiones, ¿no? Que la de la Conjuro 1, que es donde ataca a esta bruja a la mamá, ¿no? O sea, que la quiere llevar y todo el rollo y quiere quedarse con la familia. Y la otra es la del caso Enfield, que están en Londres y, bueno, en Inglaterra, y que es a 2 chavitas y una de las chavitas queda poseída y a través de ella hablan estos demonios.
Para salvarse de todo eso, y de ahí hay una saga de películas, una franquicia de películas, del mismo productor que se apellida Wang, no recurre a ir, sobre todo en la última que fue de Annabelle vuelve a casa, o viene a casa, sí hay tomas de este museo de los Warren, pero no está filmado en el museo de los Warren. Digo, tampoco pues no le vas a ir a tomar, ¿no? O sea... Los Warren ya hablamos alguna vez de ellos, era una pareja que era ella era espiritista, él era investigador de lo paranormal y durante muchos años se dedicaron a recabar información y objetos y en su casa hicieron una especie de museo para resguardarlos, ¿no? Súper famosos ellos, caso muy sonado, la muñequita esta Annabelle, que sí existió, que ellos lo tienen y bueno, así como ese tienen infinidad de objetos que si ustedes lo buscan en las redes lo van a encontrar, hay capas, hay crucifijos, hay un vestido de novia, está un chango, que yo tenía uno de esos changos que le pegas en la cabeza y sonaba unos platillos y daba una vuelta, una maroma. Hay un piano que se toca solo, una máquina de escribir que escribe fechas de la muerte y demás, y entonces eso sí. Pero les comentaba que no necesariamente tienen que ser películas de terror. Superman está catalogado como una película maldita. Pero la primera película. Pues es que todas, todas. Acuérdate que desde la primera es ¿qué sería? El parteaguas de todas las desgracias que les ocurren a los intérpretes del personaje principal. Ajá, del Hombre de Acero. Hay un buen, a ver, arráncate. ¿Con por cuál ejemplo, empezamos? George Reeves, que fue el personaje que hizo la serie de Superman en los 50, lo encontraron muerto en su casa, ¿no? O sea, de un disparo. No se supo qué pasó. Y ya, pasaron años porque eso fue en los 50, ¿no? Hasta que se dieron a hacer otra vez, vamos a hacer otra vez Superman. Va chido, órale. Y de repente, pues, Christopher Reeve tiene este accidente que lo deja parapléjico, ¿no? Que solamente podía verse... El más famoso de todos. El más famoso de todos. Porque aparte ya era como el galán, ¿no? O sea, ya de ahí empieza la parte de Superman como el hombre, como galancillo, ¿no? De ahí este accidente fue muy extraño, o sea... Sí, porque él estaba en su rancho y se cayó el caballo, de la manera que se pega, pues queda parapléjico completamente, ¿no? Queda mal. Y luego la actriz, ¿no? Que todo el mundo se puede acordar de la famosísima Louisa Lane, ¿no? Estaba interpretada por Margot Kidder, pues ella le entró como en la filmación en la bipolaridad. Esta bipolaridad hizo que se enamorara de Christopher Reeve, que se sintiera Louisa Lane, que lo acosara al actor, o sea, que lo acosara varias veces, porque ella perdió esta parte de la realidad de decir, yo estoy enamorado de Superman, pero en la vida real el cuate está casado y tiene hijos y es Christopher Reeve, ¿no? Y ella perdió esa parte, estuvo en unos tratamientos muy largos y todo el rollo. Y también otro de los actores, que era Richard Pryor, que era pues era un actor de color, ¿no? Que fue muy famoso en su época. Después de grabar Superman 3, le diagnosticaron esclerosis múltiple. Y de ahí ya jamás pudo volver a nada. A hacer absolutamente por ejemplo, nada. esas son... Algunos los van a llamar coincidencias, otros que sí son películas o sagas malditas, y como la de Superman, pues hay bastantes, ¿no? También dentro de los deportes existe exactamente lo mismo, hay un buen de historias y leyendas donde se menciona que, por ejemplo, la portada, el jugador de la NFL que aparece en portada de la consola de PlayStation en este tipo de deportes, pues bueno, queda maldito, incluso también en el Xbox, y le sucede algún tipo de lesión que lo saca durante meses de los juegos, ¿no? Existe un jugador de fútbol que es chistosísimo, no me acuerdo cómo se llama, pero es muy chistosa o muy extraña la leyenda que tiene o esta maldición. Es un defensa de un equipo inglés y que cada que mete gol se muere alguien, ¿no? Y ya lleva como bastantes, entonces... Pero se muere alguien de su familia. No, se muere alguien, punto. Él mete un gol y al otro día fallece un artista. Noticia. Sí, por la mayoría son artistas y jugadores, y buenos y famosos, ¿eh? O sea, déjame ahorita te cuento cómo se llama, me acuerdo del personaje, pero pues bueno, como esas son anécdotas, son...
podríamos decir leyendas, son... Leyendas urbanas, ¿no? Podría tal vez, ser ¿no? como, sí, maldiciones que son totalmente distintas a las energías que puede estar en una de las películas que acaban de mencionar Felipe, ¿no? Que estas sí tienen que ver muchísimo con cosas paranormales, con demonios, con legiones, con ya cosas bien directas hacia el mal. Hacia el mal, exactamente. O sea, se abren portales malignos. Desde mencionar el nombre de ciertas entidades, ellos ya están como escuchándote, ¿no? O sea, porque no es muy común que alguien en su día a día, puedes decir ángeles, Dios, te puedes decir 1000 nombres de divinidades, pero no dices nombres de entidades. Entonces, las entidades están normalmente esperando al acecho de que alguien diga su nombre para poder presentarse y para poder estar ahí, ¿no? O sea, porque no son tan solicitados sus favores, sus servicios. Entonces, yo conocí a alguien por ahí que su plato, lo que quedaba de comida, y era una persona que le iba muy bien, desde ya las sobras, lo que no sé que iba a comer, decía, esto se los dejo a ustedes y esto es para ustedes. O sea, dividía el plato y uno decía, para ustedes, lo elevaba al cielo, y el otro decía, esto es para ustedes y lo pone en el piso. ¿No? A la fecha, pues creo que le va bien, pero hay mucha gente que hace eso, les da de comer, y entonces todos estos seres malignos, pues están esperando que alguien los esté buscando. Obviamente tienen chamba, ¿no? Pero están ahí al pendiente de cualquier situación negativa. O si hay gente que se obsesiona, y por ejemplo, últimamente hay mucha gente que está buscando estudiar demonología, ciencias ocultas, ciencias sobrenaturales, Y entonces al momento de comenzar a estudiar, hay libros que están prohibidos y malditos, o sea, hay libros porque por su historia, por los conjuros que tiene, por todo lo que hay dentro. Un día deberíamos de hablar del Necronomicon. Del Necronomicon, pero hay otro sería bueno, ¿no? Sí, vamos a hablar del con mucho gusto, pero hay otro que es el libro de San Cipriano. Ese está bien loco. Ese libro de San Cipriano, sí, la persona que lo empieza a leer, lo empieza a seguir alguien, y no es alguien que de este planeta, bueno, de esta dimensión. Sí, ese abre portales, y esos portales, quién sabe qué venga y te acompaña. O sea, fíjate que yo había escuchado algo de este libro, sí se te pegan, yo no sé si sean las sanguijuelas energéticas las que te pegan, pero sí creo que algo se te sube al cuerpo y te tiene, o sea, como caballito, y encorvado, como los demonios japoneses, que los como demonios japoneses cuando se te suben, sí, se te suben y son entes completos y los traes cargando, como de caballito, Eso sí son neto, o sea, son súper reales. Y obviamente eso pues te quita energía, te mete una dinámica tremenda, ¿no? Pues imagínate que estés cargando eso y tú te des cuenta. Nada más, no te imaginas lo que es traer una energía de esas, o sea, sí está bien pesado. ¿Cuáles son los efectos? Uno, te comienzas a sentir como si estuvieras fuera de ti, o sea, tú comienzas a ver tu vida, tu día a día, como si estuvieras encerrado dentro de una capsulita, y tu campo de visión se reduce. Te sientes también en los oídos, sientes un vacío, ¿no? Como si estuvieras en una cámara hiperbárica. ¿Has escuchado la palabra, es que no me siento yo? Uh-huh. En algún momento que hablas con alguien y dices, es que como que no me siento yo, como que estoy haciendo algo, pero no soy yo. Que no soy yo, pues es eso. Okay. Yo conozco dos personas muy cercanas que les ha sucedido eso y trabajaron más rápido, o sea, trabajas más rápido, te dedicas más a lo tuyo, pones mucha atención, logras más cosas, pero el humor cambia, la agresión cambia, comienzan a suceder cosas negativas alrededor de las personas, tanto de esa persona como las que están en su entorno, y comienzan a cometer muchas cosas negativas y malas, ¿no? Entonces hay que darse a cuenta a tiempo, y esto puede suceder en el día a día y no sabes ni por qué ni qué pasó, ¿no? O sea, y de repente hay unos casos como, hablando de películas, Amityville, que está basado en un hecho real, ¿no? Porque esa casa tiene cosas raras abajo en el sótano. Uh-huh. Este cuate que su apellido es Difeo, no me acuerdo de su nombre, que es el que mata a su familia completa, a su hermano, a sus hermanos, con esta escopeta, y los pues en el juicio dice, es que el diablo me hizo hacerlo. Sí, claro. Me decía que lo hiciera. Y como ese, hay como 7, 8 casos más ya comprobados, verídicos, reales,
de que, pues circunstancias, ellos comentan lo mismo, es que yo no me sentía yo me sentía arriba de mí, me sentía como que algo estaba presionándome, me sentía así, y entonces escuchaba estas voces que no me dejaban dormir, Y ahora es bien interesante y viene como todo el parteaguas de por qué, ¿no? O sea, la pregunta que ya va a ser, canijo, ¿y cómo por qué se le meten este tipo de personas? Hay demasiados factores para que este tipo de energías a ti te ataquen o te envuelvan o se te metan, ¿no? Algunas de ellas tienen que ver muchísimo con lo que tú practiques. Esa es una. La segunda tiene que ver muchísimo con lo que te rodea. Una es lo que practiques, la otra es con lo que te rodea, y la tercera, que es la menos común, sin embargo es la más fuerte, las energías que están ahí presentes y que atacan almas muy, digamos, blancas, ¿no? Blancas no me refiero a que, sí, sean súper puros y casi vírgenes, no. Me refiero a que tengan energía positiva. Entre más positiva, ciertas personas tienen esa cualidad o ese don, podríamos decirlo así. A esos son a los que más se les ataca. Cuando son legiones, cuando te están atacando legiones, ya es porque tú estás practicando o tuviste contacto con energías ya más allá de un simple juego de tabla, una invocación, digamos, casera, por llamarla de alguna forma, ¿no? O sea, tú estás ya hablando de sacrificios humanos, ni siquiera de animales, o sea, son sacrificios humanos de ofrendas hacia lo maligno, que ya tienen que ver con sangre, que tienen que ver con órganos, e incluso de la misma familia, ¿no? O sea, para que tú hagas un pacto fuerte, real, con ya legiones, es entrega, y eso están en ciertos libros, que no les voy a decir cuáles, porque si no hay que comprometer esa parte. Así pero es. Bueno, en eso se menciona que para hacer ese tipo de pactos lo tienes que hacer con alguien cercano y alguien que amas, ¿no? Y entonces lo entregas. Lo tienes que entregar en sacrificio y entonces abres ese tipo de portales, te vas a absorber a estas legiones, y las legiones pues ni siquiera tú las vas a poder comandar, ¿no? Más bien ahí lo que haces es decirle, ok, vengan a este cuerpo, ya es un receptor, y este receptor se encomienda a lo que ustedes digan. Y entonces es cuando empiezan a haber este tipo de situaciones, como pues lo que ocurrió en el caso real, vuelvo a repetirlo, en el caso real del exorcista, que fue un niño, no fue ni siquiera una niña, ¿no? Y que presentaba bastantes demonios. Eso es una legión, y finalmente es dificilísimo sacar, hablando con sacerdotes, ellos mismos comentan que es imposible prácticamente sacar a más de 7, ¿no? Que que es un número, tiene un significado ese 7, y a partir de ese 7 las legiones pues se van a 200, 300, lo que sea, ¿no? Sí. Aquí Miss Catalán, por que te ropa, dice saludos a todos en cabina, el tema es muy interesante. La doctora Esther Valencia dice amo el programa. Max Pérez, saludos desde Chicago. Y saludos. Otra vez a Miss Catalán dice, ¿qué características buscan estos seres para adentrarse en la persona? Pues bueno, sin saber lo que acaba de responder Irving, es esta energía positiva, esas personas que pueden dar como más hacia alimentar a esos demonios gracias a esta energía, ¿no? Esta energía positiva. Hay otra, aquí hubo una novela que se llamaba El Maleficio, ¿no? O sea, y en esta novela también comenzaron muchas cosas, sucedieron muchas cosas. Los protagonistas decían que les mandaban flores y al otro día aparecían muertas, hubo un pequeño incendio en el foro, y situaciones muy raras en este cuadro de Enrique de Martino, me acuerdo que así se llamaba el personaje, ¿no? Que le había vendido el alma como al diablo, por decirlo de alguna manera, y bueno, de ahí transcurre toda la historia. La verdad es que no me acuerdo de la historia, yo estaba muy chiquito cuando la veía, pero me gustaba verlo, me decía, es de terror, ¿no? Pero este tipo de situaciones suceden, ¿no? Y hay muchísimos libros en los que se basan estos guiones de películas, en los que sí les cambian completamente las palabras de los rituales, ¿no? O sea, sí. Pero, y es que sí, exacto, y sí es bien importante, o sea, no podemos mencionarlo tal cual, ya sea en una película, en un libro, en lo que tú quieras, no se pueden mencionar, porque sí estás abriendo portales que no tienes ni idea de lo capaz que puede ocurrir, ¿no? Lo que pueda salir de ahí,
la energía que se te puede pegar y bueno, o sea, ya estás hablando de algo que te puede matar. No, ¿y cuántas películas hay en el cual se invocan todo este tipo de demonios? Pero hay una que me gusta, que a mí en la persona me gusta mucho, que se llama Jóvenes Brujas, que ya viene el remake de esta película noventera muy chida, pero ahí le tuvieron que cambiar la religión de este ser. Pero ese sí, Jóvenes Brujas, a lo mejor y a muchos es de, pues ahora le suena como pues hasta divertido, la ves y no te da tanto miedo. Sin embargo, detrás de eso está las Wiccas, aguas. Sí, y por eso te digo que tuvieron que cambiarle el nombre de este dios al que le piden, porque ellas le están pidiendo un dios, ¿no? Y que curiosamente la pronunciación de Manon, que es el dios de la película, porque ellos comienzan les empiezan a practicar los hechizos, la magia y demás, y los rituales, y empiezan a volar, y empiezan a pasar las cosas chidas, pero una de ellas pierde el control por ya el ego personal, ya por el poder, por esta ambición, se pierde por completo ella, ¿no? Entonces cuando suceden cosas malas, y la que realmente tenía poder, pues esta divinidad, porque en esa película es una divinidad, sí, pero la historia real no estaba basada en un dios, estaba basada en uno de los cuates de allá abajo. Entonces tuvieron que cambiarla, y si fueron inteligentes, la cambiaron, le pusieron Manon, el nombre está mal escrito, todos los rituales están mal escritos, y entonces ahí no pasa absolutamente nada, más que la película fue chida en su momento, y ya, ¿no? ¿Ustedes piensan que tiene que tener éxito una película basado a que tenga algún pacto con algún demonio o demonios? Puede ser que haya algunos productores, no precisamente el filme, ¿no? Puede ser que algunas personas puedan tener su pacto, como ya lo demostramos aquí con las canciones que tienen ahí sus partes complicadas, pero pues puede ser, pero ahí ya depende de quién vaya a llevar todo el proyecto. Exacto. Tiene que ser el productor, tiene que ser el director, que es el que va o el a que crear, inyecta la lana, ¿no? Que finalmente pues es el que manda. Y si esos dicen, ok, vamos a hacer esto y esto, pues bueno. Allá, ¿no? Allá lo harán. Entonces, pero hay muchísimas películas, o sea, hay muchas cosas que han sucedido, y de verdad este tema me gustó porque no nada más son 9, ¿no? Hay otra película que se llama Manitou, en algún momento, esa sí la necesito, si alguien la tiene, por favor. Rólensela, Felipe, por favor. Sí, es una película de una chava que le empieza a crecer como un tumor en el hombro, y resulta ser que no es un tumor, es un feto. Okay. Y ese feto es el anticristo, ¿no? Y entonces es un Manitou, porque llevan a un brujo, un curandero indio, pero de las razas, de estas pieles rojas y demás. Y entonces es que le explica durante la película, es un Manitou. Y entonces en sus rituales era el Wana Wishi Manitou, que era así como el ritual que me acuerdo perfecto. Pero el cuate que hizo el doctor sí tuvo un accidente, en el foro sucedieron cosas raras, creo que la actriz o una de las personas que estuvieron en la película jamás en su vida pudieron volver a estar en un casting. Entonces, y a lo mejor porque se les ocurrió poner a Manitou, la verdad es que yo no he investigado si Manitou sí tiene que ver con algo real, pero de ahí la película... Sí, quién sabe. Fíjate, ahorita que dijiste este tipo de películas donde hablas ya de el anticristo, ¿no? Hay una película que hace poquito, también no tiene mucho, y que por lo regular la pasan en diciembre por la temática que trae la cinta, es justo esa, el anticristo, y El Día Final se llama. Ah, sí, El Día Final, ¿no? Sí. El Día Final, donde se menciona, ahí habla, por ejemplo, la cinta, que tiene que ser, para que tenga vida este personaje de las tinieblas, pues tiene que reproducirse con una persona virgen, ¿no? Con ciertas características, y lo tiene que hacer en ciertas fechas. En este caso la película menciona que tiene que ser acabando el siglo, a inicios del siglo, que era en los 2000, ¿no? Más 2000. O menos. Ajá. Y en ese mencionaba que la trama tiene que salir de las tinieblas, y entonces sale por una alcantarilla y se muestra como una especie extraña de
como una esencia, ¿no? Se mete a un personaje que está comiendo, lo posee y este personaje ya encarnado pues va en busca de esta chica, ¿no? Que en algún momento su protector se vuelve Arnold, ¿no? Schwarzenegger. Exactamente. Y bueno, pues ya hay un cuate que no cree, que no está pegado a la religión por ciertas circunstancias que le pasaron con la familia y las muertes que hubo con ellos, entonces se aleja de Dios en ese momento. Y bueno, la trama termina, se las cuento porque estoy seguro que ya mucha gente la vio, no es que les spoile, pero termina en que este cuate se arrodilla, cree en todo y bueno, ya ahí échenle un ojito. ¿Qué es lo importante de esta cinta? Todo eso que acabas de escuchar y que tú la ves y sí da miedo porque incluso hasta la forma en cómo el Vaticano entra y entonces hay una persona ahí que es como una especie de estas personas que ven el futuro y la ves con los ojos. Una pitonisa y es ciega. Exactamente, ¿no? Y la ves y con los ojos y te empieza a hablar en latín y todo y te causa lo que tiene que causar de una película de terror o una película de este estilo, ¿no? Mucho miedo, mucho suspenso. Perfecto, ahí está, se saca un 10 en esa parte. Todo lo demás, en la forma en cómo entra, es totalmente falso. Y es una película con Schwarzenegger, es una película de terror, de las pocos que hizo este cuate, pero la película es buena, ¿no? O sea, está padre, ¿no? Pero a lo que yo iba es, ¿por qué no puede, o sea, todo eso está mal contado para tener un pacto legionario o incluso un pacto satánico para que salga y cree el anticristo, ¿no? El anticristo jamás va a llegar así. El anticristo no necesita un cuerpo humano para poseerlo y entonces hacer una legión y de ahí casi embrujar a todos o poseerlos para que haga su ejército y acabe el mundo, ¿no? Bueno, es que se supone, en muchas de las versiones, porque ahí está la que tú comentas, obviamente, hay otra donde sí, se supone que el anticristo nace de Lucifer y una mujer humana en el Medio Oriente, y a la edad que él tenga 33 años, porque es la edad en la que Cristo entra es cuando va a ser un falso profeta, va a empezar a curar. Exacto, pero ahí es al revés, ¿no? O sea, ahí no te está hablando de tiene que procrear con una virgen y entonces de ese producto va a salir un bebé, el cual lo vas a tener que cuidar, no. Se supone, y en esta teoría que tú tienes, que es de Medio Oriente, es un personaje que jamás vas a ver antes de los 33. Sí tiene, o sea, sí es muy específico el número 33 por lo que acaba de decir Felipe, porque por historia bíblica, si lo quieres llamar y así. porque la dimensión 33 es la máxima en numerología y se supone que son las 33 dimensiones y la crística es la 33, ¿no? Entonces, como este ser también es de parte de una divinidad, recordemos que Lucifer fue una divinidad, un ángel, y es un ángel caído, al final no pierde esa nomenclatura, por llamarlo de alguna manera. No, sí, exacto. Eso es bien importante mencionarlo. Él sigue siendo un ser de luz, un ángel, ¿no? Y está dentro de la legión de los ángeles más importantes. Si no mal entiendo, son 7 igualmente, ¿no? O sea, ve cómo se van relacionando este número, es algo bien importante. Y nunca lo va a perder. O sea, sí es un ángel caído, no está... se habla que se desterró. Sin embargo, sigue siendo esa nomenclatura y no se la puede quitar. O en algún momento pudo haber sido un buen ángel, ¿no? Lo que pasa es que a él le ganó el ego. Pues se supone que era el más amado y querido y el consentido de Dios. Y entonces, pero él quería brillar más que Dios, por eso era luz bella, la luz que brilla. Okay. Entonces, por eso es el nombre. Y obviamente, al querer ser más que Dios, es castigado, porque se supone que en el cielo no existe el ego, ¿no? Ni la vanidad. Porque están dentro de los 7 pecados capitales. Entonces, de ahí es cuando él es desterrado. Se dice que al infierno, pero en realidad lo destierran a la tierra. Ya entonces él comienza a juntarse con personas que tienen dinero, que quieren la belleza, estar bien de cuerpo, el sexo y demás. Y entonces ahí se transquiverga la historia, porque realmente pues no pasa tanto como Fíjate que me acabo de acordar de lo que acabas de mencionar, la película de Constantine.
Constantine es otra. Que es como un claro ejemplo de más o menos lo que estás hablando, ¿no? Él tiene un contacto con Luzbel, tiene un contacto con ciertos arcángeles, ve tiene la facilidad o el don de ver ambos mundos, y con un personaje que pues decide ser neutral. Ser neutral, y te dice cómo funciona eso, ¿no? Más o menos, pues ese no anda tan errado. Ese no anda tan errado. Fíjense, hay otra película que también está basada en hechos reales, nada más que el final no es real, afortunadamente. Y ahí se llama Posesión Satánica, se llama así de simple. Hay varias de Posesión Satánicas que otra. Una sí está también basada en hechos reales. Hay estos demonios que se llaman Deep Book, que es un demonio judío que vive en una caja y se alimenta de las almas de los niños, ¿no? O de las niñas. Y entonces hay una película que se llama Posesión Satánica, tal cual, ¿no? La portada es una mano saliendo de una caja o una niña que le está saliendo una mano de la boca. Es muy buena película y está basado en un demonio real, ¿no? Que se llama The Book, ¿no? Así se llama este demonio. Ya hay otras películas que está basado en unos en la India, para los hindús, los demonios se llaman The Jinns. Hay películas basadas con The Jinns que basada también en las historias reales que han contado ellos de los The Jinn, que son como genios, te conceden deseos pero te quitan algo, ¿no? Que es lo mismo que pasa cuando haces un pacto y demás. Entonces, por ejemplo, los demonios, a ver, acabas de entrar en un tema bueno. Las películas japonesas, ellos son los reyes del gore y son los reyes del terror, o sea, esos brothers están bien cañones, ¿no? Muchísimos directores, que mis respetos para ellos, hay que ver un poquito de cine ahí, van a ver que ese sí es terror. Uy, les va a encantar, ¿no? Y también meten pero tailandés. Ellos sí se basan a las historias o las leyendas muy arraigadas de su cultura. De su mitología demoníaca. Una de ellas es en El Conjuro y otra creo que es en esa. En La Maldición. En La Maldición, perdóname, sí. En La Maldición, la chavita esta de blanco no fue, o sea, no es una creación así de, sí, se me ocurrió, no, ese ya es un demonio. Y la del aro, ¿no? La del aro es, ajá, esa está fuerte. Es Samara, la del aro es Samara. Pero la otra, la Sadako. de ¿cómo se llama? Sadako. Ese sí es un demonio. O sea, sí existe, sí tiene un porqué, sí tiene una historia, y le tienen bastante respeto, ¿no, Felipe? De hecho, por eso todas estas películas japonesas como La Maldición, El Aro y demás, pues busquen la del Aro, pero la versión japonesa, que es una maravilla, y no tiene nada que ver con la americana. No. Y hay otro que se llama Shooter, Está Entre Nosotros, que también hizo una versión que se llama igual en hollywoodense. Pero os voy a explicar. En todas estas películas lo primero que sale es el cabello, ¿no? Pero sí tiene una razón. Sí, tiene una razón. Sí. Lo primero que sale es el cabello de estos seres demoníacos. Cuando te va a atacar, lo primero que ves es una cabellera impresionantemente larga, negra, que va a atacarte, ¿no? Allá, las personas que han pasado por una situación negativa o tuvieron como una posesión y demás, los entierran boca abajo, para que lo único que encuentren es irse hacia abajo, ¿no? O sea, irse hacia el infierno, por llamarlo de alguna manera. Okay. Y entonces, por eso, cuando estos seres salen del techo, el ropero y demás, están haciendo la misma posición de como si fueran hacia abajo, y por eso lo primero que cae es el cabello, ¿no? Porque para ellos, para todos los japoneses, en la cultura japonesa, en la mitología japonesa, si tú empiezas a ver cabello que va así, o sea, se aterran, pero porque de verdad es una situación que está dentro de la cultura. Y, por ejemplo, los tailandeses... Dale, porque te iba a interrumpir. No, dale. Es que yo ya me iba a ir a otra película, pero está bueno. Vete. Yo me acuerdo perfecto de mis películas que tengo que recomendar de tailandeses. A ver, en Shooter. Hay una parte donde salen cámaras fotográficas, ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esas cámaras se supone que en la trama retratan a los espectros o las almas de los espectros, y es una forma como para saber dónde están y qué hacen y si son buenos o no son buenos. ¿Estamos de acuerdo? Ajá, bueno, ¿Sí? Esa es otra, porque la de Shooter... es que según yo es esa, pero a ver, dime... No, la de Shooter es que el espíritu está persiguiéndolos por una venganza y con sus cámaras normales, porque todos son fotógrafos y con el flash la pueden ver. Hay otra japonesa que se llama muy parecido, que sí tiene que ver con la cámara Kirkland, que es para identificarlos y para poder verlos. Vale. Entonces, la
¿qué podríamos, cómo podríamos decirlo? Como La energía queda plasmada. Ajá, lo común de estas películas es la cámara. Una cámara que sí existe, que la usan mucho los japoneses y que sí efectivamente retrata las almas o las energías que están en esas situaciones. ¿Por qué hay tantos videos, hay tantas evidencias paranormales de los orientales? Por este tipo de objetos. Recordemos que lo que capta una cámara es la esencia y la energía de lo que está en ese momento, lo plasma, lo revela y te da una imagen, ¿no? Las cámaras se supone, y cuenta la leyenda, que estas están hechas con ciertos objetos que pueden captar a las energías. Cuando tú lo haces, se supone, y en teoría, y cuenta la leyenda japonesa, que las atrapas. O sea, si tú retratas con esa cámara ¿Un alma? un alma, una energía y está ahí, ya no te va a atacar porque lo que hace es la atrae, la guarda en la foto, la plasma y ahí la atrapa. Ok. Sí, pero bueno, y ya casi se nos acaba el tiempo. No, que no se nos acabe. Porque además está muy bueno el programa. Pero fíjense, tailandeses, busquen una película que se llama Víctima. Así se llama en tailandés, en inglés y en español. Y una que se llama Cólico. O sea, son dos películas que de verdad me han impresionado. Hay otras más. Lo que pasa es que la cultura tailandesa mezcla mucho con el tema de los muertos, ¿no? Ellos les tienen un gran respeto siempre a todos sus seres que ya fallecieron, a todos los espíritus, a todas las almas. Y se mezcla mucho esa cultura de estar presente y estar inmersos en el mundo de los muertos, que lo trasladan a las películas. Esta película de Víctima es una película que trata de una grabación de una película, ¿no? Pero empiezan a pasar cosas muy chidas, muy raras. Y esta de Cólico tiene que ver con un bebé. O sea, no es el bebé de Rosemary, que en esa película, fíjate, el bebé de Rosemary fue grabado en un edificio que se llamaba Dakota, que se supone que es de los edificios más embrujados de Estados Unidos. Ahí mataron a John Lennon, en ese edificio donde se grabó la película. Obviamente pasó años después, pero es uno de los edificios que se tienen con más mala vibra que hay en todo Estados Unidos, ¿no? Entonces, desde ahí, todo está chido. Pero pues la semana que entra vamos a venir con más temas. Dice mi hermano, ¿por qué no hablan de Pedrito Fernández en Vacaciones del Terror? No, es lo que les decía. Bueno, Vacaciones del Terror, la verdad es que era una joya la muñeca, la neta. Oye, pero hay películas mexicanas que estén en esta misma línea. Pues yo dudaría, ¿no? Hay una película mexicana que es de los 50 que se llama La Maldición de la Llorona. Yo lo único que puedo decir con esa película es que siempre que le iban a sacar la espada a la Llorona, en nuestra casa se iba la luz. Nunca pude terminar de verla porque de verdad siempre coincidía que se iba la luz y ya era casi el final de la película, ¿no? Es que las películas de acá están más basadas en las leyendas. Hay El Charro Negro, ¿sabes? Sí, es el charro negro. El Charro Negro. Hubo una de Jinete sin Cabeza, la de la misma Llorona, y todas están como muy arraigadas, pero a la tradición. O sea, cultura, no se enfocan en la maldición. O sea, es más como la cultura que, bueno, pues nosotros. Y después ya fue el santo contra las momias, contra las pero ahí ya estamos hablando como ya de otras. Pues pues muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este tema. Son películas malditas. Véanlas, búsquenlas. Pues hay muchas maneras de ponerle el nombre de la. Hay una tailandesa que se me fue el nombre. Se llama Lada Land, no como la de La Land, no como la romántica, sino es LADDA, Lada Land. Y está basada en hechos reales que pasaron en un fraccionamiento que iba a ser de megalujo, ahí en Bangkok, y a la fecha está vacío. Pues muchísimas gracias, Irving Caballero, tus redes sociales. Las redes sociales en Instagram me van a encontrar como IRV-Caballero. En Facebook como Irving Caballero, ahí nos pueden escribir, mandando sus casos, comentarios, evidencia, y nosotros podemos ir a investigarlo, pasarlo en el programa de Al Extremo, comentarlo aquí en Escucha Radio y evidenciarlo. Y Padrino. Me encuentro como Cris Padrino en Facebook y en Instagram como crispadrino.5. Pues a mí me encuentran como Felipe Ángeles TV, Felipe Ángeles TV en Instagram y Twitter, y en la página Horóscopos Felipe Ángeles en el Facebook. Y recuerden que si quieren checar día a día cómo les va a ir la suerte, es en horóscoposytips.tv. Nos escuchamos el otro lunes. Antes de irnos, tu película favorita de terror, Padrino. No, la verdad, El Exorcista.
Felipe, Yo tengo muchas. Es esta de Víctima y la de La La Land tailandesa. allá en cabina. La de Chucky. Chucky, sí, Pero la verdad, la pero primera ¿cuál de versión, todas? la primera Porque hay versión. como 700,000 y luego se va al espacio. La 1, sí, claro. ¿Cuál otra? No, pues, El de la Shooter, la tuya. No, la otra, no es Shooter, es la otra, la que me comentabas, que no me acuerdo su nombre, pero esa Está en incluso entre- hasta hicieron Están entre incluso nosotros. hasta hicieron un videojuego, ¿no? Sí, pero Es se ese. llama Fatal Frame se llama el juego. Fatal Friend, sí, está buenísimo, véanlo y jueguenlo en la noche, neta que les va a sacar unos buenos sustos. Pues bueno, tu película no nos dijiste. Híjole, yo creo que Monster Inc. Lo de Pedrito Fernández. Bueno. ¿no? No. Vacaciones del terror con Pedrito Nos Fernández. vemos, muchas gracias. Adiós. En internet.